Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta última característica de Dios. Es la palabra hebrea emet, que puede traducirse como fidelidad o incluso como verdad. Está relacionada con otra palabra que probablemente hayas escuchado, amén, que es una expresión hebrea que significa verdad. Así que emet puede significar verdad, como también puede referirse a ideas o conceptos correctos, porque emet tiene que ver con estabilidad y confiabilidad, como cuando Moisés levantó sus manos por horas para vencer a los enemigos de Israel, los amalequitas, y sus amigos pusieron una roca debajo de él para apoyar sus brazos, de tal forma que sus manos se mantuvieran emet o estables. Cuando emet es usado para alguien, describe la estabilidad o confiabilidad de carácter. Como cuando Moisés designó líderes en Israel, debían ser personas de emet, personas que son confiables, que no tomarían soborno o pervertirían la justicia. Así que, el decir que Dios es abundante en emet no solo significa que Dios va a decir la verdad o defenderá la verdad. Significa que Dios es fiel y confiable. Es por esto que Moisés llama a Dios como una roca, diciendo que Él es fiel, justo y derecho. Está diciendo que puede confiar en que Dios va a ser consistente con su carácter. Y la palabra hebrea para confiar es de hecho la forma verbal de la palabra emet, heemin. Puede ser traducida como creer o tener fe, pero en su nivel más básico significa considerar que alguien es confiable o confiar. La primera persona que encontramos en la Biblia que considera a Dios confiable es Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham y a su esposa Sara, de que tendrían una gran familia y de que a través de ellos todas las naciones experimentarían la bendición de Dios. Pero Abraham y Sara son muy viejos y no habían podido tener hijos. Pero a pesar de estos retos, Abraham heemins a Dios. Él considera que Dios es confiable y abrirá un camino. Y Dios le muestra emet a Abraham y Sara. En tan solo 4 generaciones, sus descendientes forman toda una nación llamada Israel. Y Dios invita a Israel a una relación de confianza y fidelidad. Y cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Israel heemins a Dios. Ellos confían y dependen de Él. Pero cuando llegan a la tierra que Dios prometió a Abraham, se encuentran con ciudades gigantescas, protegidas por gigantes, y su confianza en el emet de Dios falla. Pero eventualmente conocemos a un israelita que confía en Dios en la presencia de gigantes. Este es David. Él le grita al gigante: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel». David depende consistentemente de Dios. De hecho, se dice que David caminó en emet delante de Dios. Así que David considera que Dios es fiel y que responde con fidelidad. Es por esto que Dios promete levantar un descendiente fiel de David, cuyo reino permanecería para siempre, o en hebreo, que tendría emet. Este rey fiel será la fuente de confianza y estabilidad para otros, por siempre. Pero cuando el reino colapsa posteriormente, los israelitas se encuentran sin hogar y sin rey, y claman: «Oh Dios, ¿dónde está tu amor leal que juraste a David en tu emet?». Están acusando a Dios de abandonar sus promesas a Abraham y a David. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? La primera línea del Nuevo Testamento es la respuesta a esa pregunta. Este es el linaje de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, a través de Jesús, Dios cumple sus promesas. O como dice Pablo, Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios. Él es el Rey fiel, cuyo reino durará para siempre, y quien invita a las naciones a confiar en Dios. Ahora, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona está llena de emet, pero la historia bíblica muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en la persona de Jesús.
De tal forma que al mirar los obstáculos delante de nosotros en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, David y el pueblo de Dios, confiar en Dios, quien es abundante en fidelidad.